De acuerdo a la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley de Dios. Todo primogénito varón debe ser consagrado para presentar a Dios la oblación, como dice la ley del Señor. Un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 22 al 35. El espíritu de la ley engendra vida, gracia, santidad y perfección en un ser humano. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 29 de diciembre, año 2022. El espíritu de la ley engendra vida en un ser humano. Hoy recordamos a un excelente santo de origen inglés, Santo Tomás Becket, un político inglés que se convierte en arzobispo. Está corriendo el año 1155 en Inglaterra. Es un político, es un religioso inglés, es canciller del Reino de Inglaterra y es arzobispo de Canterbury en el año 1162. Entregó la vida al martirio por fidelidad a Cristo y a la Iglesia y a instancias del rey del momento, que era el rey segundo de Inglaterra, Enrique II. Después de haber sido amigo cercano, se llenó de cólera y precipitó en virtud a la férrea oposición de Tomás Becket al deseo real de controlar a la Iglesia Católica en Inglaterra. Cuánto mal hace la ira de un ser humano en ese momento de la historia, en todo momento de la historia. Santo Tomás Becket se lució en la historia como político religioso inglés y como arzobispo. ¿Cómo es de importante entender el espíritu de la ley? Engendra vida en un ser humano, gracia, santidad y perfección. Depende cómo maneja la ley la persona, depende cómo entienda la religión. Todas las religiones tienen leyes, sí, exactamente, tienen leyes, reglamentos, maneras de comportarse, cumplimientos. Una cosa es la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. O digámoslo de otra manera, una cosa es la ley y otra cosa es cómo cada persona debería manejar el sistema de la ley en su vida religiosa. Si cumple la ley por la ley o sabe entender la ley, no se deja atrapar contra la pared por la misma ley, o a veces se vuelve una persona que no perdona a nadie porque tiene la ley en la mano. Habría que verlo. Existe una ley y de acuerdo a esa ley, todo primogénito varón debe ser consagrado al Señor, dice la Santa Biblia.
Entonces, María y San José son muy respetuosos de la ley y saben vivir la ley y saben encaminar la ley. Entonces hoy estamos frente a un texto de la Biblia bien interesante para que algunas personas se corrijan que en la actualidad han pasado tantos siglos y todavía existen personas legalistas, intransigentes, muy duras con los demás en materia de la ley. Y Jesús de Nazaret enseñaba la ley, pero le añadió a la ley la caridad, la bondad, la misericordia. Es una ley que se convierte en abundancia de Dios en la vida del corazón humano. Entonces, la familia de Nazaret es obediente y cumple con esa ley, que es la ley de que rige en el momento del mundo judío. Todo primogénito varón debe ser consagrado al Señor. El evangelista, apóstol y teólogo que se llama San Juan, enseña que la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad nos llegaron por Jesucristo. Ahí está la solución a esa cantidad de personas legalistas e intransigentes y muy martirizadoras de los demás. Sería bueno que leyeran al Evangelio de San Juan, como San Juan advierte como teólogo y apóstol, la ley la puso Moisés. Bueno, sí, está muy bien, pero la gracia y la verdad nos llegaron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Capítulo 1, verso 18 de ese Evangelio según San Juan. Cómo manejar la ley, todo tipo de ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cómo manejar esa situación si no es con bondad, con misericordia, ayudando, dando la mano, corrigiendo a tiempo, mostrando la bondad de Dios, no el legalismo ni la ira humana. A mí me parece esa definición de San Juan muy interesante. La gracia y la verdad nos llegaron por Jesucristo. Las virtudes de las personas entonces definen el ser de la familia, y es esa familia que la conocemos como la familia de Nazaret. Y esa familia de Nazaret, si uno ubica a cada personaje de esa familia, obtiene una enseñanza impresionante. San José es obediente, es persona justa. María Santísima es una persona respetuosa, santa, inmaculada, limpia, transparente, hace la voluntad. El niño Jesús, muy obediente a sus padres, cumpliendo con su misión. Todos ponen al servicio sus cualidades y sus dones. Entonces la cosa cambia cuando se vive en familia. Que no se pierda de vista los valores, dice la Santa Biblia. El espíritu de la ley tiene que engendrar vida en una persona. La ley no está para justiciar sin dar razones suficientes. El espíritu de la ley engendra vida, y la forma particular como el Señor la fue como enseñando con frases cortas, contundentes, expresan la relación entre la ley antigua y la nueva ley, que es la luz, la gracia de Dios que cuenta San Juan. Es muy importante entonces en pensar en el valor perenne que tiene la ley, la importancia de la ley, y se destaca el espíritu que guarda la ley y su contenido. Jesucristo ve la necesidad de cumplir los mandatos de la ley, pero según el espíritu de la ley. La razón es lógica, porque la meta de la alianza es Dios, y lo da a conocer en ese capítulo 19 del libro del Éxodo. Cumplimos con unos mandamientos y preceptos de la ley, porque nos llevan a Dios, porque nos cambian, porque nos perfeccionan, porque nos ayudan a aceptar nuestras propias limitaciones. Ese es el ejercicio de la ley a nivel teológico. Hay que ser muy respetuosos del Espíritu de Dios, como lo dice la ley de Dios.
El que se salte un solo precepto menos importante y se lo enseña así los demás, será la persona menos importante. Tampoco hay que coger la ley para decirle eso no es importante, eso no tiene trascendencia. No se preocupe, tranquilo, le está quitando a la ley. La Biblia dice, nadie debe quitarle ni enseñar la ley diciendo que eso no es importante. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Aparece una profecía ante la ley y aparece una profecía de Simeón, un excelente personaje bíblico que asocia a María Santísima al destino doloroso que ha querido el Hijo, y quien lo explica muy bien es San Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II decía, Simeón, inspirado por el Espíritu de Dios, predice a María el destino de Jesús de Nazaret. Está puesto para caída y elevación y para señal de contradicción. A Simeón une el sufrimiento de Cristo a la visión del alma de María Santísima atravesada por una espada. ¿Cómo entender la ley de Dios? Pero entender la ley de Dios desde la gracia, desde la bondad, desde la misericordia, y no solo según una ley, sino totalmente al contrario, abierta a entender y a conducir al ser humano. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.